Hola, soy Carolina de Caro y Don. Soy profesora de inglés titulada de la universidad y llevo enseñando inglés ya por lo menos unos 23 a 25 años. Mi esposo es Donald y juntos hemos creado Caro y Don para ayudarte en el aprendizaje del inglés. Y él me pidió grabar estos videos para contar un poquito mi experiencia como profesora en estos más de 20 años enseñando inglés. Entonces, lo primero que pensé es que es importante para las personas que quieren aprender inglés entender que el inglés y el español son dos idiomas diferentes y me atrevería a decir completamente diferentes. A veces tenemos nosotros la idea como adultos que hablar en otro idioma es simplemente aprenderse las palabras de ese otro idioma, el vocabulario, y traducir lo que hay en nuestra mente, en el español de nuestra mente, con las palabras del inglés que conocemos. Pero ese no es el camino. Ese quizás es el camino al fracaso, a no lograrlo. ¿Por qué? Porque nosotros como adultos manejamos nuestro idioma, que es el español, que es nuestra lengua nativa, nuestra lengua madre, a la perfección, podríamos decir. Yo soy una mujer de 43 años, que llevo 43 años hablando inglés, por lo tanto puedo hablar con quien quiera, donde sea, quizás incluso me atrevería a ir a hablar con el presidente de la República, a dar una conferencia, y lo puedo hacer en español sin ningún problema. Pero en inglés yo no soy la misma persona, no soy la misma mujer. Llevo más de 20 años enseñando y aprendiendo inglés, pero no tengo la misma confianza que tengo en inglés, que tengo en español en inglés. ¿Por qué? Porque son dos idiomas completamente diferentes. Eso es muy importante entenderlo al inicio, antes de empezar a estudiar el idioma. ¿Por qué es importante entender eso desde el principio? Porque si tú esperas en un año, en 6 meses, en 2 años, hablar inglés de la forma en la que hablas español, eso es firmar tu contrato al fracaso, porque eso no va a pasar. El inglés hay que aprenderlo de forma paulatina y desde el principio, desde el inicio, sin importar la base que tú traigas con el idioma. Entonces quiero darte algunos ejemplos más de la diferencia entre el inglés y el español. ¿Y por qué es tan importante comprender que son dos idiomas completamente diferentes? Nosotros, los hablantes hispanos, aprendimos a hablar español desde la cuna, desde que nacimos. Por lo tanto, nuestro manejo del idioma es nativo y ocurrió sin que nosotros nos diéramos ni siquiera cuenta. Ocurrió en nuestros años formativos. Nuestro cerebro se moldeó y se formó a los sonidos del español, se formó a las estructuras del español. Luego, además de eso, al estar insertos en la cultura, nosotros aprendimos la dinámica del idioma y aprendimos cómo el idioma va cambiando. Y cambiamos también nosotros y nuestro español. El inglés, nosotros como adultos, lo aprendemos desde el español. No lo aprendemos desde nada como nosotros aprendimos el español. Lo aprendemos desde el español. Tenemos que entender lo que estamos haciendo. Tiene que hacernos sentido. Si no nos hace sentido, no podemos entenderlo, no podemos hablarlo. Y si no lo hablamos, ni lo entendemos, ni nos hace sentido, no tenemos confianza para hablarlo, nos da inseguridad y no nos comunicamos. Entonces, lo primero que quiero preguntarte hoy en este video es, ¿qué es lo que es el inglés? Si tú piensas, ¿qué es el inglés? El inglés es un idioma, ¿verdad? ¿Y cuál es el único fin de cualquier idioma? Comunicarse. Muy bien. La comunicación es la finalidad de cualquier idioma. Y si tú quieres aprender inglés, estoy segura que no es para escribir en inglés, que no es para leer correos en inglés. Quizás en algunas excepciones puede que quieras aprender inglés para eso, pero la mayoría de las veces queremos aprender inglés porque queremos comunicarnos en inglés, porque queremos ser capaces de hablar en inglés con otra persona que habla inglés. Entonces, la comunicación, y quizás yo podría agregar la comunicación hablada,
es nuestra razón por la cual estudiamos inglés. Entonces, es sumamente importante conocer cómo es el inglés, cómo se hace la comunicación en inglés. Primero, es importante saber que son dos idiomas completamente diferentes. El español que nosotros tenemos acá en nuestra mente, los sonidos que nosotros utilizamos en los compartimentos que tenemos en nuestro cerebro, están todos diseñados para el español y los hablamos y los utilizamos para el español. Cuando nosotros aprendemos inglés, tenemos que desarrollar otros caminos neuronales en nuestro cerebro. Tenemos que empezar a asociar sonidos que ni siquiera existen en el español con los sonidos del inglés. Eso es súper importante entenderlo, porque tenemos que entender desde el principio que vamos a empezar desde cero y que vamos a ir por un camino largo y vamos a llegar, pero vamos a ir paso a paso. Nos vamos a comenzar hoy día el estudio del inglés y llegar en un año a la meta que es el inglés. No. De aquí a un año vamos a haber avanzado lo que nuestro tiempo, nuestra responsabilidad, nuestra habilidad innata con el idioma nos dé la capacidad de avanzar. Entonces habíamos dicho, el inglés es un idioma diferente del español. Es otro idioma, tiene estructuras diferentes, tiene sonidos diferentes, tiene incluso una cultura diferente, porque hasta las culturas se reflejan en los idiomas. Y su único propósito, el único propósito del inglés, del español, del japonés, del francés y de todos los idiomas del mundo es comunicarnos. ¿Y cuál es la base de la comunicación? ¿Qué crees? ¿Cuál es la base de la comunicación? ¿Cuál sería el elemento básico que siempre utilizamos cuando hablamos, cuando entablamos conversaciones con otras personas? La oración. La respuesta a esa pregunta es la oración. Bueno, ¿y qué es una oración? Y aquí tenemos que recordar lo que estudiábamos en el colegio cuando éramos chicos. Yo me acuerdo como yo estudiaba en el colegio, nos hacían dividir las oraciones. Sujeto, predicado, verbo, y uno analizaba qué era el sujeto, qué tipo de verbo era, en qué consistía el predicado, etc. Y también yo me acuerdo muy bien que cuando yo era chica, esos conceptos me eran súper difíciles de entender, como que no entendía. Yo hablaba español bien y buena para hablar, y rápido, igual que ahora, pero no entendía qué es lo que hacía un sujeto. Porque esa no era la forma para aprender español. Ahí estaba aprendiendo a conocer el español, pero no a hablar español. Sin embargo, para nosotros que estamos aprendiendo inglés como adultos, como una segunda lengua, y ya no la pudimos aprender como nativos, necesitamos conocer esas cosas. La oración es la base de la comunicación. Cada vez que tú y yo conversamos, lo hacemos utilizando oraciones. Cuando ves a alguien en la oficina, lo saludas, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es una oración interrogativa. La respuesta que esa persona te da, estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien, es una oración afirmativa. ¿Y tú? Es una contrapregunta. Y ahí tú podrías responder, no estoy muy bien, no dormí bien anoche. No estoy muy bien, no dormí bien anoche son oraciones negativas. Estas tres oraciones básicas, afirmativa, negativa e interrogativa, conforman la base, el sustento de la comunicación. Y cada vez que 2, 3, 4, 5 o más personas hablan y se comunican, lo hacen a través de una oración. ¿Pero qué es la oración? La oración es un conjunto de palabras que sigue un patrón determinado, un patrón predeterminado, y conlleva en sí una idea o un pensamiento completo. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque la oración no es solamente un conjunto de palabras. Porque si yo digo motos, verde, azul, roja, comer, jugar, saltar, amigos, mis, eso es un conjunto de palabras. Pero eso es un conjunto de palabras desordenado y sin ningún patrón. Por lo tanto, la persona que escucha esas palabras no puede entender lo que yo quiero decir. La oración es un conjunto de palabras, sí, pero que se ajusta a un patrón predeterminado. Es como un código que la otra persona que escucha decodifica. Y tiene que ser siempre de una misma forma.
Porque si yo te dijera a ti, nombre es Pérez Carolina, profesora soy, suena casi como Yoda de la Guerra de las Galaxias, pero hasta Yoda habla mejor. No me entenderías, te quedarías pensando y me dirías, ¿qué quisiste decir? Dímelo de nuevo. ¿Por qué? Porque lo dije en un orden incorrecto, a pesar de que todas las palabras son palabras en español correctas. La oración entonces tiene que seguir un patrón. ¿Y cuál es ese patrón? Bueno, aquí volvemos a lo que veíamos en el colegio. El sujeto, el verbo y el predicado nos enseñaban a nosotros. En inglés podríamos decir el sujeto, el verbo y el resto de la oración, lo que viene después del verbo. ¿Y por qué es importante para nosotros estudiar estos patrones o estas estructuras? Porque si nos queremos comunicar, recordando que el único propósito del inglés es comunicarnos, vamos a necesitar seguir el patrón, el código, la estructura que el que me escuche va a poder decodificar de manera correcta. ¿Es la estructura del inglés y la estructura del español la misma? Pensémoslo. Si lo piensas por un minuto, o quizás ni siquiera te has hecho nunca esta pregunta, porque la verdad es que nosotros no analizamos cómo hablamos nosotros en español. Pero si lo analizamos con una lupa que se llama la gramática, nos vamos a dar cuenta que es diferente. Si yo te digo en español, comí mucho ayer, estudié francés el año pasado, me acosté tarde, ¿de quién te estoy hablando? Tú sabes inmediatamente que te estoy hablando de mí, a pesar de que el sujeto yo no está puesto en esta oración. No necesito decirte en español, yo comí mucho ayer, yo estudié francés el año pasado, yo dormí mal anoche. No necesito decirte eso. El verbo en español, la acción, te dice de quién te estoy hablando. Fuiste súper pesado con ella, ahora estoy hablando de ti. Se comieron todo, ahora estoy hablando de ellos. El verbo en español me indica de quién estoy hablando. Pero en inglés no es así. Y con esto quiero terminar y cerrar esta primera parte. Si tú en inglés conoces un poquito los verbos en pasado, vas a saber, por ejemplo, que el verbo comer en pasado tiene solamente una palabrita, una traducción. El verbo comer en presente es to eat y en pasado es ate. Y con todos los pronombres, tú vas a usar el pasado ate. Y vas a decir, por ejemplo, comí mucho anoche, vas a decir I ate too much yesterday or last night. You ate too much. She ate. He ate. It ate. We ate. They ate. You ate. El único verbo que tú vas a usar en inglés, la única conjugación que tú vas a usar en pasado es ate. Y mira en español. Yo comí. Tú comiste. Él comió. Ella comió. Nosotros comimos. Ustedes comieron. 5 conjugaciones. ¿Es la estructura, el patrón, el código de la oración afirmativa en español igual al inglés? No. ¿Es importante entonces aprender, conocer cómo es esa estructura? Sí, es sumamente importante. Porque si no lo sabemos, la otra persona no nos va a entender. Y si no nos entiende, no hay comunicación. ¿Es posible aprender todo esto en 1 año, en 6 meses, en 4 meses? ¿No estudiando nada de gramática? Quizás para una persona prodigio, quizás para un niño, quizás inmerso en la cultura, pero para un adulto, como tú y como yo, necesitamos nosotros hacer el trabajo duro. Y ese trabajo es comenzar de cero. Construir los caminos neuronales en nuestro cerebro para el inglés. Y entonces hacer el switch. Cuando hablamos español, elegimos estos caminos que tenemos acá, pero cuando hablamos inglés vamos a usar otros sonidos, otras estructuras, otras formas de comunicarnos. Bueno,
No quiero aburrirte más con este tema, pero si te interesa saber más, conocer más de las diferencias entre el inglés y el español, por qué es importante comenzar este camino del principio y no querer tomar atajos que no nos van a llevar a ninguna parte al final, te dejo más que invitado a que sigas viendo estos videos en Caro y Don.